Empezaremos la clase de hoy. La intención es recordar un poquito lo que hemos estado haciendo estas 2 semanas con la finalidad de reforzar y así tener una buena base para pasar al siguiente paso, que sería programar. Recordemos que el modelo que estamos utilizando para resolver problemas es el modelo de Polya, que en su primera fase te insta a que antes de siquiera plantear una solución, tú trates de entender lo mejor que puedas el problema que estás enfrentando. Para ello, te sugiere que siempre identifiques de manera clara el resultado que estás buscando o qué se supone que te están pidiendo que encuentres, a lo cual nosotros lo vamos a conocer con datos por conocer. Por otro lado, nosotros necesitamos identificar de manera clara los datos que se tienen para poder resolver el problema, que para nosotros a partir de ahora van a ser los datos conocidos. Por otro lado, es importante que tomes conciencia de los procesos que necesitas saber para poder plantear una solución al problema. Y por último, y no menos importante, es identificar las restricciones sobre las cuales tú estás planeando plantear una solución. Debido a que en el mundo real las situaciones en las cuales un problema se puede dar son variadas, entonces probablemente nosotros nos vamos a situar en un contexto para poder plantear una alternativa de solución. Bien, en este sentido, vamos siempre a intentar plantear soluciones en un formato general, por lo cual no nos conviene utilizar valores específicos. En vez de eso, nos conviene utilizar abstracciones que representen algún dato particular. Esto lo vamos a hacer a través de variables. Y para ello ya hemos aprendido que nos interesa tener de las variables un nombre que a su vez juegue el rol de identificador en el problema que estamos queriendo resolver. Deberíamos identificar qué tipo de dato esa variable va a representar, y esto usualmente cómo lo vamos a conseguir con las restricciones que hemos analizado en el anterior paso. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos de un dato, algún momento este dato va a asumir algún valor y eso va a depender de los valores que nosotros le vayamos poniendo a los datos conocidos. Entonces, sobre esos valores conocidos, nosotros vamos a poder generar nuevos valores y poder encontrar el resultado que estamos buscando. Bueno, en este contexto, encontrar el valor para un dato es muy importante. Y aquí viene a ingresar un concepto que ya hemos estado manejando, que ya le hemos puesto nombre las anteriores clases, a lo que nosotros le conocemos con el nombre de asignación. Entonces, cuando nosotros queremos poner o decir que una variable va a representar un valor específico, ¿qué vamos a utilizar? Una asignación. De tal manera que por un lado de la asignación nosotros vamos a tener el nombre de la variable y por el otro tenemos una expresión, dado que una expresión es aquello que se puede evaluar y que nos entrega un valor. Por supuesto, este concepto de asignación es uno de los conceptos simples, pero poderosísimos dentro de lo que es la representación del cerebro humano, ya que básicamente estamos dejando valores en abstracciones de datos que luego vamos a empezarlas a usar para construir nuevos datos sobre la base de los que ya hemos encontrado. Algo importante que nosotros tenemos que no perder de vista es que cuando nosotros vamos a asignar un valor a una variable que representa un dato, nosotros utilizamos expresiones.
Obviamente estas expresiones tienen que poder ser evaluadas en el momento que nosotros estamos intentando conseguir un valor resultado de esta evaluación, por lo que la expresión debería tener ya sea valores constantes, como por ejemplo 3, 2, 1, o puede tener variables que ya son datos conocidos hasta ese momento, o también constantes que son de hecho conocidos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el perímetro de un círculo, la fórmula te dice 2 por pi por radio. Esta evaluación o esta expresión se va a poder evaluar si solamente sí. Nosotros tenemos ya un dato para radio y obviamente tenemos dato para pi. Caso contrario, esta expresión no se podría evaluar. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros vayamos a utilizar esta expresión, deberíamos asegurarnos antes que estas variables, por ejemplo, radio, ya tienen un valor, como se ha definido, bueno, por asignaciones, y pi también ya tiene un valor. En este caso particular, pi que especifica una constante, que a su vez está representada como una abstracción. Por lo tanto, las variables, al ser abstracciones que representan datos que en el futuro van a almacenar valores o van a tener valores, en programación esto es uno de los conceptos más importantes, ya que la forma de resolver los problemas es a través de la consecución de datos uno tras otro, de transformación de los datos a través de las operaciones para llegar de un conjunto de datos que nos dan como datos de entrada, le llamaremos o conocidos, y así poder obtener un dato resultante. En la programación imperativa, que es lo que nosotros vamos a ver, es tú haces una instrucción y la computadora básicamente va a hacer lo que tú le estás instruyendo bajo una significancia específica de lo que le estás instruyendo a hacer. En este tipo de programación, las variables siempre pasan 3 etapas, ¿no? Se declaran, se definen y se usan. ¿Por qué necesitamos declarar? Para establecer que ese nombre de la variable a partir de ahora va a ser utilizada para especificar algún concepto dentro de ese ámbito y para que pueda ser identificada de manera no ambigua. ¿Por qué necesitamos definir? Porque habíamos dicho en la anterior transparencia que para que nosotros podamos utilizar esta variable en otras expresiones para que a su vez nos permitan calcular nuevos valores, estas variables tienen que tener un valor definido. Y obviamente usar, ¿no es cierto? Cuando nosotros ya definimos un valor a una variable, ya la podemos usar. Acá en la transparencia, las dos líneas que tenemos son declaraciones que me permiten decir que voy a tener una variable cuyo nombre es radio, que va a contener datos de tipo entero. Y tengo otra variable que es perímetro, que dice que va a contener un dato de tipo double. Entonces, luego vamos a ver qué es esto. Y enseguida tenemos dos asignaciones. Fíjense, la primera es una asignación que me permite decir que el radio a partir de este momento va a tener un valor de 10. ¿De acuerdo? Entonces radio, cuando nosotros digamos radio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al valor 10. Una vez que nosotros tenemos ya un valor definido en radio, entonces ya podemos en la siguiente línea utilizar radio dentro de esa expresión, porque radio ya tiene un valor conocido. Pi por defecto tiene un valor conocido. Pi es un concepto constante y 2 es un valor constante. Por lo tanto, la expresión se puede evaluar y el resultado que me dé esa expresión se va a poner como el nuevo valor de esa variable perímetro. Entonces, una vez que pasan esas dos asignaciones, nosotros ya tenemos nuestras dos variables definidas, radio primero
Y luego sobre la base de radio hemos definido perímetro. En la programación, a la hora de ponerle nombre a las variables, te sugieren ciertas normas, que tus nombres tienen que ser significativos, cortos, tienen que cumplir normas de que no utilicen espacios, porque si no esa es una confusión, se puede pensar que son dos variables. No debería iniciar con número porque probablemente lo va a malentender y va a pensar que es una expresión. Y obviamente no deberías utilizar símbolos que tienen otro uso, por ejemplo, una suma, resta, multiplicación, división, porcentaje, ya que esos en la mayoría de los lenguajes de programación representan operaciones. Entonces eso no podría ser o ir como nombre de una variable, no es interesante. Habíamos dicho que toda variable tiene que identificar el tipo de información que representa. Y esto tiene mucha importancia. ¿En qué sentido? Luego en la computadora vamos a ver para determinar cuánto espacio físico requiere guardarse para la variable, y otro para decir qué tipo de valores puede contener esta variable o con qué tipo de valores se puede asignar esta variable. Entonces, en los lenguajes de programación que tú vayas a utilizar, lo que tienes que ir a averiguar es qué tipos de datos soporta el lenguaje de manera primitiva. En el caso particular del JDK, tenemos básicamente estos 5 tipos de datos primitivos, que serían el int, double, float, char, boolean, y tenemos esos dos más que quiero que averigüen. Pero el primero sirve para identificar el dominio de los valores enteros, el segundo para el dominio de los valores reales, el tercero para números que están escritos con punto flotante, el cuarto para identificar caracteres, por ejemplo, la A, la J son caracteres, y el quinto es para especificar valores lógicos, que muy importantes son a la hora de programación y a la hora de tomar decisiones, como por ejemplo son el true y el false. Como ya había mencionado, la asignación es una de las instrucciones más simples, pero que tiene muchísima importancia dentro de lo que es el razonamiento humano, y me permite definir un valor específico como contenido de una variable. En términos JDK, que es el lenguaje que nosotros vamos a utilizar para mostrar que el pensamiento funciona, la forma de hacer una asignación es con el símbolo igual, y siempre las asignaciones terminan con un punto y coma. Y como ustedes pueden ver, en la parte izquierda siempre está el identificador de la variable y al lado derecho se encuentra la expresión. Ahí abajo nosotros tenemos un ejemplo de cómo asignar un valor a una variable. Le estamos asignando 0 a la variable edad. Entonces, a partir de ese momento, edad contiene un valor entero 0. Y esa asignación no es solamente que 0 esté en edad, sino que probablemente para nosotros conceptualmente, el que en edad le pongamos 0 al principio tiene mayor valor semántico que solamente ponerle un dato. Bueno, para empezar a hacer ya las cosas a nivel de programas muy básicos, necesito que vayan a averiguar qué es MAT dentro de JDK, qué funcionalidades te brinda y cómo es que se usa esto dentro de lo que es JDK. Entonces, les va a ser muy útil el poder averiguar este MAT que les estoy dando de tarea. Bueno,
recordaremos un ejercicio que les di en clases, que les decía, a ver, si tengo ese conjunto de pasos y sabemos que A y B son enteros y el resultado lo quiero en E, ¿qué es lo que hacía esos 3 pasitos? Ustedes habían puesto algunos ejemplos de valores y habíamos encontrado que básicamente encuentra el mayor de los dos números entre A y B. Entonces, ese pedacito de pensamiento que tenemos arriba en negro, lo vamos a traducir de una manera un poco más formal en la parte de abajo. Entonces, a partir de ahora, cualquier razonamiento que nosotros hagamos o cualquier problema que queramos resolver, a nuestra solución le vamos a poner un nombre. En este caso, el nombre de mi solución que se va a llamar mayor entre, ¿no? Y el nombre usualmente tiene que decirte qué es lo que se supone que estás queriendo resolver. En este caso particular, yo estoy identificando que vamos a tener 2 datos para poder resolver el problema, que se llaman A y B, y que son enteros, ¿no? Entonces ya estoy utilizando la notación int para definir cuál es el dominio de valores que representan A y B. Por otro lado, estoy diciendo que esta solución espera un resultado que vendría a ser el mayor entre A y B. Una vez que yo he definido esos elementos generales, me pongo a pensar cuál sería la forma de resolver. Para resolver entonces, siguiendo lo que está ahí arriba, se necesitan encontrar 3 datos sobre la base de A y B. Uno que es el resultado, que es mayor, el otro que calcula una diferencia absoluta y el otro que calcula la suma. Entonces, la diferencia, ¿cómo se calcula o cómo se establece el contenido de diferencia? Haciendo la resta de A a B y sacando el valor absoluto. Una vez que tenemos la diferencia, pasamos a calcular la suma. ¿Cómo se calcula la suma? A más B. Una vez que tenemos la diferencia y la suma, pasamos a calcular el mayor, que vendría a ser la suma de la diferencia más la suma dividido entre 2. Fíjense, para calcular la diferencia y para que la expresión del lado derecho se evalúe de manera correcta, yo tendría que conocer A y B. Y como esos son datos, entonces supone que los conozco. Lo mismo para la suma. Para poder definir su valor, yo necesito conocer A y B antes de hacer la expresión. Y es verdad, ya la conocemos. De la misma manera, para definir el valor de mayor, ¿qué necesito saber para que esa expresión se evalúe correctamente? Diferencia y suma. Y antes de utilizarlas, fíjense nosotros que ya hemos hecho y ya hemos definido el contenido de diferencia y suma. Entonces, en este sentido, esa secuencia que tenemos de esas 3 asignaciones es correcta y va a rendir frutos. Ok, ¿cómo se traduce ese pensamiento en un programa o en un lenguaje de programación? Eso va a depender del lenguaje que quieras aprender. Aquí te estoy dando solamente un ejemplito de cómo podrías hacerlo en Python para que no le tengan miedo a los lenguajes de programación. Es entender bien qué es lo que estás haciendo y sobre la base de eso empezar a programar. En este caso es solo un ejemplo. Más o menos así se vería cómo se programaría en Python este pedacito de razonamiento que hemos puesto en papel y para que una máquina ya pueda entender. En nuestro caso, nosotros en el semestre vamos a utilizar JDK, que es el kit de desarrollo de Java, que también lo conocemos como Java. Y la forma de traducir ese pensamiento que teníamos es la siguiente. Nosotros vamos a escribir un proceso, le llamaremos. Este procesito que tiene un nombre que se llama mayor entre y enseguida, inmediatamente después que tiene,
Entre paréntesis se ponen todos los datos de entrada que necesitas, tanto en cantidad, nominación y tipificación. En este caso, ¿cuántas entradas necesitamos? 2. La primera que se llama A, la segunda que se llama B. ¿De qué tipo es A? Entera. ¿De qué tipo es B? Entera. Antes del nombre, eso ya es normativa de JDK, se tiene que poner el tipo de resultado que va a entregar este proceso. En este caso, que se compromete a entregar esta solución mayor entre dos valores enteros, un entero también. Por lo tanto, el resultado de este proceso mayor entre va a ser un entero, int. Y luego se abre llave y se cierra llave, y lo que esté al medio de entre la llave abierta y llave cerrada es el conjunto de pasos que tú tienes que hacer para poder lograr encontrar el mayor, dado que te dan A y B. En el razonamiento, ¿qué necesitábamos encontrar? El mayor, la diferencia y la suma. Y vamos a hacerlo en el mismo orden que estaba en transparencias previas. La diferencia, ¿cómo se calcula? Como el absoluto de la diferencia entre A y B. Aquí ustedes pueden observar que se está utilizando ya una función hecha del lenguaje y se está pidiendo ayuda a la clase mat para que me lo pueda calcular el valor absoluto de un número. Ese resultado vendría a definir el valor de diferencia. La suma, ¿cómo se define? Con el resultado de calcular A más B. Y el mayor se define como el resultado de sumar la diferencia con la suma y dividirla entre 2. Al terminar, fíjense este conjunto de pasos, nosotros tenemos que decir de alguna manera que ya hemos obtenido mi resultado. ¿Y dónde se supone que estábamos buscando mi resultado? En el concepto mayor. Una vez que mi mayor ya ha sido definido y yo ya no tengo más nada que hacer, mi mayor desde mi perspectiva de solución ya está correctamente definido, entonces lo último que voy a hacer es retornar el contenido de mi mayor como la respuesta correcta a este proceso. A esto que acabamos de escribir en JDK se le conoce con el nombre de método. Lo que nosotros tenemos en el método es el nombre, que en este caso sería mayor entre. Tenemos sus datos de entrada, que en este caso serían AB. Tenemos el tipo de salida que se compromete a generar este proceso, que en este caso sería de tipo int. Y tenemos el cuerpo del proceso, ¿de acuerdo? Y el cuerpo, ¿qué cosa es? Es el bloque de instrucciones que tú tienes que hacer para poder conseguir lo que estás buscando. Y ese bloque, ¿dónde está? Está encerrado entre la llave de inicio y la llave de fin. En clase anterior habíamos visto ya cómo se usa el CodePad en BlueJ. Esto para poder mostrar cómo se ejecutaba independiente de un programa. Es buena idea utilizar CodePad cuando quieres hacer consultas rápidas. Sin embargo, cuando tú ya quieres reusar lo que estás pensando para ponerle nuevos datos, entonces tienes que volver a escribir en CodePad todo el conjunto de pasos, ¿no? Entonces eso es interesante para probar de manera rápida. Sin embargo, a partir de ahora es interesante que ya se empiece a pensar en programas que los puedo ejecutar una y otra vez. Entonces, para ello, vamos a pensar en un robot automático que sea el responsable de ejecutar o de llevar a cabo el proceso que nosotros hemos pensado. Nosotros hemos pensado el conjunto de instrucciones y si está todo bien y es no ambiguo, entonces una máquina debería poder seguir las instrucciones y ejecutar y obtener el resultado de acuerdo a lo que mi solución prevé. Y para eso nosotros vamos a construir un robotcito
que ese ya es un ente que va a ejecutar la máquina. Para ello, lo primero que vamos a hacer es abrir un proyecto en BlueJ, llámenle como ustedes quieran. Lo interesante es que ustedes se establezcan un sistema de archivos en su computadora de tal manera que tengan sus programas ordenaditos e incluso vayan poniéndole, ¿no? Programa 1, proyecto 2, cosas así para que ustedes vayan viendo cómo están evolucionando también a través del semestre. Entonces, ni bien tú abres una ventana así, entonces te va a salir, o ni bien abres un BlueJ, te va a salir una ventana de este estilo, el cual está dividido en 3 áreas, que ya también habíamos visto, ¿no? Enseguida, nosotros vamos a construir una estructura básica para tener un robotcito en acción. Una vez que tenemos ese espacio abierto, hay que hacer clic derecho en el espacio grande y te va a aparecer un menú colgante que tiene esas dos opciones que dice nueva clase o nuevo paquete. Inmediatamente tú presionas nueva clase, te va a aparecer esta caja de diálogo. Tú eliges por defecto está en clase, no lo muevas. Y dale el nombre a tu clase. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una clase de robot que me va a hacer caso, o sea, que va a representar mi pensamiento de manera automática en la máquina. Haces OK y te va a generar una clase en el espacio. OK, se te genera esta clase cuyo nombre es robot. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que programar cómo un robot debería realizar la tarea de encontrar el mayor entre dos valores. Si ustedes se fijan, esta cajita anaranjada que tienen acá está con rayitas, está churada con rayitas negras y eso es porque todavía no hemos compilado ni nada nuestro robotcito. Haces doble clic en la caja anaranjada y se te va a desplegar una ventana de este estilo. Lo primero que quiero que hagan por el momento es seleccionar todo lo que está entre la llave abierta y la llave cerrada del robot. Todito seleccionar y borrarlo. De quedarse con su espacio blanquito, solamente que tenga llave abierta y llave cerrada. Una vez que tenemos el espacio limpio, entonces ahí le vamos a escribir nuestro proceso. Nuestro proceso que se llama mayor entre va a recibir dos datos de entrada, A y B, que son enteros. Se compromete a generar un entero como salida, en este caso particular donde vamos a encontrar el resultado en la variable mayor. Es por eso que la última instrucción hace un return mayor que me dice que me va a devolver el valor que en ese momento tenga mayor. Y entre que empezamos diciendo que mayor va a ser mi resultado y devolvemos el mayor, entre esas dos instrucciones de la declaración y el return, yo tengo que hacer todos mis pasos para poder definir de manera correcta el valor de mayor, ¿no? Entonces, lo único que se ha hecho aquí es copiar lo que teníamos antes. Una cosa importante, una vez que terminas de hacer esto, si ustedes se fijan, su IDE va a manejar colores. En la cajita amarilla, esa cajita amarilla es todo un procesito que se llama método. Entonces, tiene que estar llavecita abierta, llavecita cerrada, eso te da una cajita amarilla. Hagamos compilar, en la parte superior izquierda hay un compile, presionas ese botón y debería salirte ese mensaje que tienes ahí abajo que te dice clase compilada y que no existen errores de sintaxis. Si estamos hasta ahí, entonces ya estamos bien. Quiere decir que estamos pasando de manera correcta las instrucciones. Cierras esa ventana
de código que tenías y va a volver a tu pantalla anterior, y como puedes observar, la cajita que dice robot ya no está achurada, ¿no? Entonces ya está limpiecita. Puedes hacer clic derecho sobre la caja y te va a salir ese menú colgante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a pedir la construcción de un robotcito nuevito, de un objeto de esa clase robot que sabe encontrar el mayor entre dos valores. Entonces vamos a construirnos un objeto particular de esta clase. ¿Cómo se hace? Haciendo uso new robot en este caso. Cuando tú vas a construir un robot, te va a pedir inicialmente que tú le pongas un nombre al objeto que estás construyendo, o al que te lo va a ejecutar, o al representante robot que vas a poner o que vas a tener. En este caso puedes ponerle tu propio nombre. Y para construirte un robotcito le pones un nombre único y le dices OK. Una vez que has hecho eso, si te fijas en la parte de abajo, en la pantalla o en la división a la izquierda que tienes, acaba de aparecer una cajita roja, y ese ya es un objeto que ya está ejecutándose. Entonces tu programa ya se está ejecutando. Te paras sobre la caja roja, haces clic derecho y te va a aparecer ese menú que tiene ahí al ladito, y fíjate qué sabe hacer este objetito de clase robot. Sabe responder al mayor entre A, B y te devuelve un entero. Haz clic en esa opción y luego verás lo que sucede. Una vez que se pide que el robotcito particular que se llama tu nombre le pidas hacer mayor entre, se te va a desplegar esta ventana, y en esas cajitas blancas te está pidiendo que tú le pongas los datos que deberían tener A y B. En este caso yo le voy a decir que A va a tener 5 y B va a tener -7. Y con mucho entusiasmo, si el robot y nosotros prácticamente hemos pensado bien, el resultado que me debería entregar este proceso cuando yo le diga OK es 5, porque se supone que tiene que entregarme el mayor entre los dos. Una vez que nosotros hacemos aceptar en la anterior transparencia, el proceso mayor entre me ha respondido. Fíjense que me ha respondido 5, que era lo que estábamos esperando. Entonces, ¿qué es la ventaja de utilizar esta manera de esto? Ya es un programa versus el CodePad. Es que aquí tú puedes volverle a pedir a tu objetito tu nombre, que vuelva a calcular el mayor entre, y le das otros datos. Le puedes dar, qué sé yo, 3,0 y te debería dar 3, o le puedes dar 5 en A, 15 en B y te debería responder 15, cosas así. O si le das 3 en A, 3 en B, ¿qué te debería responder? 3. Entonces esa es la ventaja, ¿no? Escribimos una vez el procedimiento y lo utilizamos más de una vez. ¿Qué es la virtud de lo que hemos hecho en esta sesión? Es que los datos nosotros le podemos pasar cuando nos los requieran, ¿cierto? Y no tenemos que estar volviendo a escribir todo para poder probar el razonamiento para un otro conjunto de datos. Entonces, bueno, acabas ya de entrenar a un pequeño robot muy inútil, le llamaremos, muy básico, que lo único que hace es saber decir cuál es el mayor entre dos números de acuerdo a una propuesta de solución que se había trabajado en clases. Muy bien, programar se aprende programando, así que manos al programa. Retomemos el ejercicio que estaba planteado en su batería de ejercicios, que era el 1.20, que se había resuelto en clases, un problema ya conocido, y uno de sus compañeros
formuló una solución sumamente sencilla que tiene mucho sentido, que se puede incluso repensar, analizar en la figura y verificar que es correcta la solución. La solución básicamente era esta, ¿no es cierto? Que habíamos identificado que teníamos 3 datos que eran números y que queríamos obtener un cuarto dato que representaba el perímetro del cuarto rectángulo. Y su compañero nos había propuesto una alternativa de solución que decía que prácticamente el perímetro del cuarto rectángulo se obtenía resolviendo la expresión perímetro del rectángulo 3 más el perímetro del rectángulo 2 menos el perímetro del rectángulo 1. Ese mismo día habíamos hecho pruebas y sí habíamos verificado que sí es correcto. Entonces, ese pensamiento que habíamos escrito en pizarra lo vamos a traducir a algo un poco más, más estructurado. Le vamos a dar un nombre al proceso, ¿no es cierto? Este proceso, ¿cuál es su misión? Encontrar el perímetro 4. ¿Qué datos de entrada tiene? Tiene 3 datos de entrada que son números. Como no me decían enteros, tranquilamente podría salir un número también real, entonces vamos a preferir irnos al tipo de dato más general, que es un real. Y vamos a decir que el perímetro 1, perímetro 2 y perímetro 3 son datos reales, ¿no? Y el resultado que se espera es el perímetro del cuarto rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? El perímetro 4. ¿Y qué tipo de dato va a tener el perímetro 4? Un real también. Entonces, ¿cómo se define el perímetro 4? Con la suma de los dos perímetros 2 y 3, restando el perímetro 1. Y listo, eso es todo. Siguiente paso, le enseñaremos al robot cómo calcular el cuarto perímetro de un rectángulo, ¿de acuerdo? Dadas las condiciones de nuestro problema. Solo en este caso voy a utilizar el mismo robot. Entonces, a mi robot, fíjense, le estoy aumentando este otro conocimiento. Decimos, mi robot, aparte de saber encontrar el mayor entre dos números, le vamos a enseñar a encontrar el perímetro 4, ¿no? Este perímetro 4 requiere de 3 datos de entrada, perímetro 1, perímetro 2 y perímetro 3, en ese orden y en ese concepto. Entonces, el primer dato que tú le des como dato de entrada va a representar el perímetro 1. Entonces, no hay que confundir eso. Aquí por eso tienen nombres específicos los datos, per 1, per 2 y per 3. No están mezclados ni como sea. Y este proceso que me va a generar un resultado que se espera que sea un número real, que obviamente va a representar el perímetro 4. Entonces, básicamente su bloque de instrucciones es sumamente sencillo. Lo primero que hacemos es declarar esa mi variable perímetro 4, que es mi incógnita resultante, le llamaré, o de resultado, que se compromete a tener o a obtener un valor real. La siguiente línea que es una instrucción de asignación que está completamente válido porque perímetro 3, perímetro 2 y perímetro 1 son datos conocidos, me los van a dar. Entonces, sobre la base de ese conocimiento, yo estoy calculando perímetro 4. Y por último, ¿qué hacemos? Retornamos perímetro 4. No olvidar compilar y que siempre este mensajito que te dice clase compilada, no errores de sintaxis, ese ya es un gran primer paso que has avanzado. Seguimos en la orden y tú puedes observar que cuando construyas un robot de esta tu clase como habíamos hecho hace rato y tú le pides a este robotcito botón derecho, fíjense que este ya sabe hacer dos cosas. Sabe encontrar per 4 y sabe el mayor entre los dos.
Puedes utilizar cualquiera de los dos y tu robot debería comportarse acorde a lo que le pides. En este caso vamos a elegir encontrar PER 4. Al pedirle encontrar PER 4, se te va a abrir esta pantalla que es una de solicitud de datos. Y fíjense, hay que poner en orden y en concepto. El primer dato que me están pidiendo es para PER 1. El segundo dato que me están pidiendo es para PER 2. Y el tercer dato que me están pidiendo es para PER 3. Entonces, en ese orden lleno 1, 2, 2, le digo OK. Y sobre la base de eso, esto debería generarme un resultado. Ok, el resultado que me genera el robotcito es 3, que es correcto, ¿no? Entonces, nuevamente este es mi robot. Le puedo volver a usar, le doy nuevos datos a los 3 perímetros y me debería poder calcular un cuarto perímetro de acuerdo a la estrategia de solución que hemos definido para resolver el problema. Bueno, sobre la base de esta explicación, se te pide hacer tareas que van a estar en la sección tareas de Moodle. En este caso particular, me interesa que construyas un robot por cada una de las tareas que se te pide hacer. Entonces, tu robot básicamente debería saber resolver esa tarea y nada más. Solo para fines de mostrarte que un robot puede haber más de un proceso, es que he utilizado el mismo robot para mostrarte que se puede poner 2 procesos. Entonces, en las tareas tienes que programar a tu robot, llámele robot para, robot 1, robot 2, robot 3, algo así, para que pueda seguir las instrucciones que resuelven cada una de las tareas que se les está poniendo en Moodle como ejercicios para esta semana. Eso sería.